Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y ciertamente sí. Mucha gente o muchos hombres de Dios que comenzaron un camino correcto. ¿Alguien me está escuchando? Escúcheme bien esta palabra. Muchos hombres que comenzaron el camino correcto y en la medida en que fueron caminando, que Dios fue prosperándolos, comenzaron a unir las cosas de Dios con las cosas del mundo. Tú no puedes hacer eso. Si Dios te trajo como un discípulo, y voy a repetirlo muchas veces, ya tú no puedes estar en negocios mundanos. Dios les bendiga, hermanos y amigos. ¿Cómo están? Saludos desde Panamá. Quiero darle gracias a todos los nuevos suscriptores de Facebook. Muchas gracias por suscribirse. Estamos orando por todos los que nos piden petición de oración. Estamos por cada uno de ustedes. Estamos orando y estamos clamando al Señor. Así que estamos agradecidos con ustedes que nos ven todas las semanas. Un saludo desde Panamá, que Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Quiero, antes de iniciar, como siempre, leer esta porción de la palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 12. Dice lo siguiente: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gloria al Señor. Amén. El día de reposo es el sábado. Gloria a Dios. Así que el Señor trabaja el sábado, trabajó los sábados también. Amén. Bien, entonces entremos en la palabra que Dios nos tiene para hoy. Gloria al Señor. Está en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más venimos ante tu presencia confiados, Señor, oh Dios, pidiéndote como siempre que tiendas tu mano y toque mis labios, Señor. Ponga tus palabras en mi boca, oh Dios, para que este pueblo y el mundo, aleluya, conozca tu palabra en este día y que la presencia de tu Santo Espíritu venga sobre tu siervo en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Le estaba hablando la semana pasada sobre el seguir al Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de quién realmente es un discípulo. ¿Eres tú un discípulo del Señor Jesucristo? Gloria al Señor. Nosotros estamos observando que cuando el Señor Jesús
inició su ministerio, él comenzó a buscar a sus discípulos para prepararlos. Amén. Y como te dije anteriormente, él llegaba y le decía, sígueme, y ellos le seguían automáticamente. Para poder ser un discípulo del Señor, hay muchas cosas, amén, que hay que hacer y hay que tener. Lo primero que hay que hacer es morir al hombre viejo. Si no has muerto a sí mismo, no calificarás para ser un discípulo. Significa, hermanos, que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, realmente nos convertimos realmente al Señor y somos sus discípulos, automáticamente nosotros tenemos que morir a todas las cosas del mundo, todas las cosas mundanas. Recuerda Juan 12:24, otra vez te lo repito, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Por eso, Mateo 7:21 dice lo siguiente. Amén. Vamos a buscar a Mateo 7:21. Dice lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, presta atención a esta palabra, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Salmo 6:8 dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Amén. Con esto, esta porción aquí de Mateo 7:21 nos hace entender a nosotros que en aquel tiempo, cuando estemos delante del Señor, amén, muchos le dirán que supuestamente eran discípulos del Señor. Eran hombres que habían leído la palabra y que supuestamente habían caminado a la luz de la palabra, habían hecho lo que dice la palabra, pero la Biblia dice que para ser un verdadero discípulo tú tienes que hacer lo que el grano, amén, amén, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Usted tiene que morir, usted tiene que morir al mundo. La Biblia dice que el apóstol Pablo dijo, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Y no nos podemos enredar en las cosas, porque aquí dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Entonces, para poder ser un verdadero discípulo, tú tienes que hacer la voluntad del Señor. Tú no puedes pretender decir que eres discípulo del Señor Jesucristo y todavía tienes una serie de cosas mundanas pegadas a tu cuerpo. Amén. Como la lujuria, la mentira, la ira, el odio. Tú no puedes ser discípulo del Señor en esas condiciones. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y ciertamente sí. Mucha gente o muchos hombres de Dios que comenzaron un camino correcto. ¿Alguien me está escuchando? Escúcheme bien esta palabra. Muchos hombres que comenzaron el camino correcto. Y en la medida en que fueron caminando, que Dios fue prosperándolos, comenzaron a unir las cosas de Dios con las cosas del mundo. Amén. Tú no puedes hacer eso. Si Dios te trajo como un discípulo, y voy a repetirlo muchas veces, ya tú no puedes estar en negocios mundanos. Tu negocio es la palabra del Señor.
La Biblia dice que Él nos sustentará. ¿No sustentó el Señor a Elías en el arroyo de Querit y no le mandaba comida con un cuervo? Así mismo puede hacer con nosotros. Ahora tú dirás, bueno, pero es que en los tiempos de Elías era otra situación. Estamos de acuerdo. Pero eso no permite que tú comiences a involucrar las cosas de Dios con las cosas del mundo. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. Por eso cuando estén delante del Señor, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, como dice la palabra, amén, van a decir, Señor, pero yo profeticé en tu nombre. Yo eché fuera demonios en tu nombre y además hice muchos milagros en tu nombre. Sí, pero la gloria era tuya. Tú nunca me diste la gloria. Y además, no solamente eso, sino que lo hacías por dinero. Que eso es lo que está sucediendo. Todas las cosas del Señor tienen que ser por amor. Amén. Usted cuando viene a dar una ofrenda a Dios, usted tiene que dársela por amor. No esperando que Dios le vaya a dar una retribución automáticamente. Mucha gente trae una ofrenda al Señor esperando que Dios le triplique lo que Él le ha dado al Señor y eso no es así. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el Señor le declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si el carácter del Señor no está en ti, escucha bien esto, entonces el hombre viejo todavía vive en ti. Amén. Si ese carácter, porque hay muchas personas que dicen, lo que pasa es que yo nací así. ¿Usted no ha escuchado eso? Yo no puedo cambiar. Ese es mi carácter. Esa es mi forma de ser. Esa es mi forma de hablar. Esa es mi forma de actuar. Pues déjame decirte algo. No hay nadie más poderoso, aleluya, que el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él se dejó abofetear y por último se dejó clavar en la cruz del Calvario. Amén. Y un hombre como Pablo, que todo el mundo sabe cuál era el carácter de Pablo. O vamos a decirlo mejor, el carácter de Saulo. Amén. Porque cuando él cambia de Saulo a Pablo, el carácter cambió automáticamente. Amén. Ahí cambió el carácter de Jesucristo de Nazaret. Vino sobre el apóstol Pablo. Por lo tanto, usted no ha muerto. Si el carácter del Señor no está en ti, usted no ha muerto y tampoco puede producir mucho fruto. Usted no es un discípulo. Usted puede ser cualquier cosa menos un discípulo. Un discípulo se distingue. Amén. ¿Por qué usted cree que Judas llevó a los asesinos que lo iban a atrapar esa noche al Señor? ¿Por qué él le dijo? ¿Por qué los sacerdotes le dijeron, ¿cómo tú vas a distinguirlo? Oye esta pregunta, hermano. ¿Cómo tú vas a distinguirlo de los demás, de los que van a estar al lado de él? Y él le dijo, con un beso te lo voy a distinguir. ¿Sabe por qué? Porque ya los apóstoles que caminaban con el Señor Jesucristo, ya caminaban como Él, hablaban como Él, actuaban como Él, tenían el carácter de Dios, tenían el carácter del Señor Jesucristo. Por eso era que no se distinguían. Pero como este hijo del diablo, Judas, estaba allí todo el tiempo con él, él sabía quién era. Así que te lo voy a identificar, le dijo, cuando yo lo bese. Ese es. Porque todos eran igualitos. Cuando tú eres discípulo, tú vas a reflejar la identidad de tu maestro. Tú vas a hablar como tu maestro. Tú vas a actuar como tu maestro. Tú vas a enseñar como tu maestro porque ya tú recibiste eso de tu maestro. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Así que, gloria al Señor. Se piensa que mientras más personas ganamos para el Señor, oiga bien esto, y llenamos las iglesias, tendremos más mérito. Mire qué equivocado estamos.
Nosotros, hay mucha gente y hay muchas iglesias, desafortunadamente, que se llenan con emociones, donde hay muchas emociones, donde se hacen trucos, inclusive hasta de magia. Amén. Gente que traen payasos a las iglesias para hacer, ¿cómo se puede decir? Un espectáculo. Amén. Y nosotros, y la gente viene, y hay mucha gente que llega. Aleluya. Se utilizan juegos, competencias, toda clase de fiestas con toque mundano. Amén. Dice también que a veces se piensa que la salvación de otros depende de las habilidades y lo creativo que podamos ser para que la vista sea algo atractivo. Es lo que te estoy diciendo. Cuando se hace un festival, una cuestión en una iglesia, la gente llega. Amén. Pero ¿cuántos aceptan a Jesucristo? ¿Cuántos pueden producir frutos? ¿Cuántos de esos que vienen por emoción se van a convertir en discípulos? Mucha gente dice, yo soy cristiano. Pero ¿realmente eres cristiano? Cuando te viene una situación, cuando te viene un pleito, algo terrible, ¿cómo te vas a comportar? Porque déjame decirte algo, aquí están los discípulos, dice que ellos se callaban la boca esperando que el Espíritu Santo actuara por ellos. Amén. Y tenemos el caso del Señor Jesucristo. ¿Usted cree? Aquí la Biblia lo dice. Yo puedo mandar a buscar una legión de ángeles que van a pelear a favor mío. Pero tiene que cumplirse la palabra. Amén. Él no estaba solo. Aleluya. Dice también, no debemos sustituir la adoración genuina. Ya te estoy hablando de las cosas que se hacen mundanamente en las iglesias para atraer cantidad de personas. Yo recuerdo una vez que fuimos a una campaña y habían miles de personas, de jóvenes. Y había ahí un hombre famoso cantando reggae, supuestamente cristiano. Cuando hicieron el llamado, hermanos, no vino ninguno. ¿Cuál es el fruto? Amén. Esas cosas suceden porque hay mucha emoción en las iglesias. Amén. Ahora, nosotros debemos traer una adoración genuina. Amén. Antes de que puedas trabajar para el Señor, escucha bien, tienes que ser semejante al Señor. Estoy hablando del discípulo. Usted antes que comience a trabajar para el Señor, tiene que ser semejante al Señor. Usted y yo debemos andar como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 12 y 13 dicen, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, te lo acabo de decir, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Así que cuando Pablo iba a predicar, hermanos, él le decía, yo no vengo aquí a hacer un espectáculo. Yo soy un verdadero discípulo del Señor. Yo no vengo aquí a hacer un espectáculo de magia o un truco o vengo a hacer un no sé qué para que ustedes se emocionen, para que ustedes queden impresionados.
Dios no trabaja con emociones, hermanos. Dios no es un Dios de emociones. Él dice, yo vengo aquí con poder de Dios, con palabra genuina de Dios, del Espíritu Santo. Palabra que ha sido revelada, aleluya, a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también, nos encarga el Señor, amén, todas estas cosas, que cuando nosotros lleguemos a un lugar, nosotros nos demos a conocer como verdaderos discípulos del Señor. ¿Tú te imaginas a una persona que dice ser discípulo del Señor, que en un momento dado tenga una situación difícil y comience a sacar toda esa cosa que hay dentro porque no ha habido un cambio real, no ha habido una muerte real? Queda una serie de cosas allí porque no ha muerto. Es que vuelvo a repetírtelo, para ser discípulo del Señor, tú tienes que morir 100%. Tú no puedes morir 80, 90%, tiene que ser 100%. Amén. Para que entonces tú puedas aguantar todos los vejámenes, todos los insultos, todas las cosas terribles que te puedan decir. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Dice que cuando el Señor estaba delante de Poncio Pilato, Él le dijo, tú eres el Cristo. ¿No le habló? Lo llevaron a todos lados y Él no habló. Dice que no abrió su boca. Isaías 53 dice, no abrió su boca. Porque cuando tú eres un verdadero discípulo, tú no tienes que demostrarle a nadie con la boca. Tú tienes que demostrarle con los hechos. Amén. Como hizo Pablo y como hicieron los otros discípulos. Ellos no peleaban, ellos esperaban que Dios peleara por ellos. Bendito sea el Señor. También te voy a refrescar la mente cuando estos tres hombres fueron echados al horno, los amigos de Daniel. Ellos no hablaron, ellos le dijeron, no es necesario que hablemos, nosotros no vamos a pelear con usted, rey. En otras palabras, haga lo que usted quiera, pero nosotros no nos vamos a arrodillar delante de su muñeco. Amén. Esa es la única palabra que ellos dijeron. Lo mismo, más adelante te lo voy a decir, pero te lo voy a adelantar ahora. Dice que cuando Pedro y Juan fueron sorprendidos, decir sorprendidos porque eran estos hijos del diablo, los saduceos y los fariseos y todos los feos. Amén. Que vinieron, ellos estaban predicando, dice, y los agarraron y los llevaron allá y le hicieron un juicio. Amén. Y dice que ellos estaban callados. Ellos no abrieron su boca. Hasta cuando llegó el momento que dijo, nosotros tenemos que obedecer a Dios, no a los hombres. Eso fue todo lo que dijeron y lo dejaron solo. Los soltaron de una vez. Ese es el verdadero discípulo. Tú eres un verdadero discípulo del Señor. Tú puedes aguantar todas las cosas. Yo puedo aguantar. Yo soy un verdadero discípulo del Señor. Pues cuando pase por las aguas, cuando pase por el fuego, cuando pase por todas las pruebas que vienen, ahí es donde se va a probar el verdadero discípulo. Ahora, como está la situación, que hay miles de personas, millones de personas que han perdido su trabajo, hay millones de personas que han perdido a sus seres queridos, hay millones de personas que no tienen que comer, no tienen quizás ni dónde vivir. Amén. Y se mantienen allí, como viendo al invisible, dice la palabra, creyéndole a Dios. ¿Tú le crees a Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay 4 cualidades que se resumen en la vida del Señor Jesucristo. Las 4 cualidades que debe tener un verdadero siervo de Dios, un verdadero discípulo del Señor. Amén, te las voy a decir. La primera es la obediencia. ¿Tú obedeces? ¿Tú eres una persona que obedece? ¿Tú obedeces a tu pastor? ¿Tú obedeces la voz de Dios? ¿Tú obedeces al Espíritu Santo cuando te habla? Eso es lo primero que hizo el Señor Jesucristo, obedecer. Dice que cuando estaba allá en Getsemaní, que estaba sudando sangre, dice que le dijo, Señor,
si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Él pudo renunciar a todo eso. El Señor pudo renunciar a ir a la cruz del Calvario. Lo pudo hacer. Pero el Señor le dijo, su padre, le dijo, tienes que pasar por eso. Tienes que pasar por allí. Y él le dijo, hágase tu voluntad. Obediencia quiero más que sacrificio. Esa es la primera, obediencia. Tú obedeces. Tú eres una persona que obedeces. Tú eres una persona que obedeces a las leyes de tu país. Siempre y cuando esté bien, que no lo tenga un dictador. Amén. Tú obedeces las leyes del tránsito. Tú obedeces las leyes de los médicos que te están diciendo cómo tienes que cuidarte en esta pandemia. Tú obedeces eso. Todo eso es obediencia. La segunda es la sumisión. Sumiso. Dice que así como la obediencia es la primera característica que debe tener un verdadero creyente o un discípulo verdadero. Amén. Así también la sumisión. La sumisión es el sometimiento. Sumiso. No levantar la voz, no abrir la boca. Soportar las cosas que vienen. Eso es lo que es la sumisión. Amén. En Juan 14:15 dice que el Señor nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Al poner este versículo en acción en nuestra vida, le estamos demostrando que realmente le amamos. Ese gran amor hacia el Señor nos hace obedecer y seguirle. Amén. Bendito sea el Señor. La tercera cualidad es el amor. ¿Tú amas? ¿Tú tienes un verdadero amor? ¿Tú amas a tu prójimo como a ti mismo, como dice la Biblia? ¿O amas a aquellos que te aman? Porque la Biblia dice que si amas a aquellos que te aman y aborreces a aquellos que te aborrecen, no estás haciendo nada. Tú tienes que amar a los que te aborrecen, así como amas a los que te aman. Entonces allí tú sí puedes decir, yo tengo amor. Amén. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Yo tengo amor. Pero si vas a amar solamente a los que te aman, eso no sirve de nada. Y la cuarta es la oración. ¿Qué porcentaje de oración le das tú al Señor diariamente? Hay gente que ora 5 minutos. Hay gente que ora una vez, 5 minutos al mes. Hay personas que no oran. ¿Sabe lo que es orar? Orar es conversar con el Señor. Amén. Tienes que diferenciar el orar y el rezar. El orar es conversar con Dios. Como si conversaras con tu esposa o con tu esposo, o con tu papá, con tu mamá. Un diálogo entre tú y el Señor, entre el Señor y tú. Como quieras decirlo. Rezar, repetir. Rezar significa repetir la misma cosa. Por eso es que hay una diferencia en rezar y orar. Yo te invito a que tú entres en la oración. Amén. Gloria al Señor. Dice también el profeta Jeremías, en el capítulo 15, verso 16, dice, escuche bien esta palabra, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Cuando tú recibes la palabra del Señor, en tu corazón hay gozo, hay alegría, hay paz. Dice que Él la comió. O sea que la palabra del Señor es como una comida. Amén. Aquí lo dice. Tus palabras, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Gloria a Dios.
Obedecer es estudiar su palabra. Muchos hoy desean obedecer la palabra, pero muchos obedecen por emoción. Usted y yo debemos anhelar. Amén. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Muchos desean obedecer la palabra, pero muchos obedecen por emoción. Nosotros debemos anhelar la palabra del Señor. Amén. Muchos desean obedecer la palabra, pero muchos obedecen por emoción. Usted y yo debemos anhelar. No es lo mismo. Anhelar no es lo mismo. Significa tener ansia o deseo vehemente de conseguir alguna cosa. ¿Alguien me escuchó? Eso significa anhelar. Cuando tú anhelas algo, tú tienes ansias. Amén. Un deseo impresionante, vehemente, dice, de conseguir alguna cosa. Usted se considera un discípulo del Señor. Un discípulo verdadero es más valioso que un ejército de hermanos carnales. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuáles son las cualidades de un discípulo? Siempre, escúchame bien, las cualidades de un discípulo son varias, pero te voy a decir algunas. Siempre está dispuesto. Él no dice, él no conoce la palabra no. Amén. Cuando su maestro lo llama, sí señor, aquí estoy. Siempre está dispuesto al servicio, sin esperar ninguna retribución. ¿Alguien me está escuchando? Es fiel. Un verdadero discípulo es fiel. No se deja llevar por comentarios. Amén. No se involucra en bochinches. No le da la espalda a su maestro. No le es infiel a su maestro. Y ahí tenemos el caso de Judas. Dice que cuando estaban en la cena final, dice que el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Ahí estaba el hijo del diablo ese. Y todos los otros discípulos quedaron perplejos y le preguntaron, ¿soy yo, Señor? Estaban preocupados. Cuando un discípulo es un verdadero discípulo, se preocupa por la mínima expresión de su maestro. ¿Alguien me está escuchando? Ellos se preocuparon, soy yo, maestro. Soy yo, maestro, dice. El que mete el pan, el que moja el pan en el plato, ese es. Y dice que el mismo Judas dijo, soy yo, maestro, dice, tú lo dijiste. ¿Sabes por qué? Porque estos malandros, estos hijos del diablo, siempre se van a identificar, yo soy el que te voy a entregar. Yo soy tu enemigo. Ese no es un discípulo. Bueno, es un discípulo de Satanás. Es un discípulo del infierno. Amén. También un verdadero discípulo dice que desea intimidad con el Señor. Una intimidad con Dios en oración, en ayuno, solito, allá en un cuarto. Eso es un discípulo. Acuérdate que cuando el Señor Jesucristo iba a orar y él iba solo, tenía una piedra ahí arriba. Y él dice que se arrodillaba allí y ahí oraba. Ahí hablaba con su Padre. Una intimidad, una relación íntima, profunda. Ese es un discípulo. Es sumiso. Un discípulo es sumiso. No se levanta contra su maestro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que los apóstoles fueron enseñados por su maestro. Y todos predicaban lo mismo. Ahí nadie se la tiraba de más inteligente, de más santo. Amén, que yo sé más que tú. Dice que todos enseñaban lo mismo. Todos obedecieron igualito. Había respeto entre ellos.
¿Alguien me está escuchando? Usted es un verdadero discípulo. Usted va a respetar a los verdaderos discípulos, no a los falsos. Amén. Eso es otra cosa. Dice que se respetaban, obedecían, eran sumisos. Nadie era más sabio o más importante que el otro. Amén. También quiero decirle que el mundo nos observa. Por lo tanto, siendo discípulos del Señor, debemos asegurar e identificarnos y que sea visible nuestro amor. Amén. Voy a repetirlo. El mundo nos observa para ver si verdaderamente somos discípulos. Para ver dónde cojeas. Por lo tanto, siendo discípulos del Señor, debemos asegurar que nuestra identidad sea visible y que nuestro amor sea visible. Amén. Para decirlo más claramente, el verdadero discípulo mantiene su confianza en el Señor. Hay gente que mantiene confianza en un muñeco. Hay gente que tiene confianza, escuche bien, en su dinero. Hay gente que tiene confianza en su intelecto, en su profesionalismo. Bueno, aquí dice que el verdadero discípulo mantiene su confianza en Dios, en el Señor Jesucristo. No importa el costo a pagar. ¿Alguien me está escuchando, verdad? Tenemos el caso de Pedro y Juan, que ya te lo dije, predicaron abierta y libremente, no importando las consecuencias. Vamos a buscarlo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Estamos hablando de los dos apóstoles, amén, de Pedro y Juan. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? En el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén. Oiga bien esto. Mire estos hijos del diablo cómo hablaban. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, a quien mataron. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un verdadero discípulo va a obedecer a Dios no importando las consecuencias. Él va a obedecer al Señor. Amén. Amén. Y tenemos muchos ejemplos. Muchos hombres que iban a ser asesinados pudieron haber negado al Señor. No lo hicieron. ¿Qué tú crees que pasa cuando estos romanos agarraban a todos los cristianos de aquella época, donde estaban los apóstoles y todos los cristianos y estaba la iglesia, y los tiraban al circo para que los animales se los comieran vivos? Amén. Ahí pudieron haber dicho: yo no soy cristiano, yo renuncio a esto para salvar la vida. Pero el Señor dice que el que pierda su vida por él la salvará. Amén. ¿Cuántos no fueron al patíbulo? ¿Cuántos no fueron a la horca? Al cadalso. Amén. ¿Cuántos no fueron a ese cadalso? Y murieron. Pero no negaron al Señor, sencillamente porque eran verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Cuando venga la turba esta que se está esperando, porque ya en otros países hay una persecución terrible, ¿cuántos tú crees? Aleluya. Mátame, pero no lo niego. Eso está pasando ahora mismo. Muchos lo negarán y perderán su vida eterna.
Amén. Pero ellos aquí, en este ejemplo que te estoy dando en Hechos, dice que Pedro y Juan se pusieron delante de ellos y le dijeron: vamos a seguir predicando esta doctrina, no importa las consecuencias, hagan lo que quieran. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar, aleluya, de dar testimonio de los milagros que ese Dios, ese Señor Jesucristo, a quien ustedes mataron clavándolo en la cruz del Calvario, hizo. No podemos tapar eso. Amén. Te hablaba de la obediencia. El obedecer es una clara evidencia de que eres discípulo del Señor. Dice que la semilla está cubierta por una capa llamada endocarpio, que ya te lo dije la otra vez. Ese endocarpio es lo que hace que muchos mueren y no dan fruto. Para poder dar fruto, hermano, usted tiene que quitarse esa capa para que germine la semilla. Ese endocarpio usted tiene que quitárselo. Así como hizo el ciego Bartimeo. Dice que ellos tenían una capa que los identificaba, que eran ciegos. Y cuando escuchó la voz y dijo: ¿quién es? Dice: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Automáticamente se quitó la capa, demostrando que no iba a seguir siendo ciego. Asimismo, esa capa, ese endocarpio, dentro de ese endocarpio, aleluya, en el caso de un frijol o de una semilla de maíz, lo que sea, hay una vida latente. Ahí está viva la vida, pero hay que destruir ese endocarpio para que pueda germinar esa semilla y dé mucho fruto. Que tú seas un verdadero discípulo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. También, gloria a Dios. Estamos ante una situación. Estamos viendo, hermanos, un mundo acabado. Lo sigo diciendo. Un mundo destruido. Y el hombre no quiere entender que tiene que humillarse ante Dios. El hombre tiene que humillarse ante Dios. Y lo va a hacer para vida eterna o para juicio eterno. Pero la Biblia me enseña que toda rodilla se doblará un día delante de Dios. Amén. Bueno, si Dios permite, y lo he dicho siempre, si Dios permite que esa vacuna pare este virus, significa, como yo lo dije otras veces, significa que Dios dijo: bueno, hasta aquí. Pero no es el hombre el que va a parar el juicio de Dios. No hay hombre que pueda parar un juicio de Dios. Ahora vamos a ver lo que viene. Los lugares fríos. Estos inviernos que están llegando ya a los países fríos. Va a ser espantoso. Asimismo, los países que tenemos calor, tropicales, esto va a ser un calor espantoso. Amén. Pero tú tienes que entender que hay un Dios que está llamando a que tú seas un discípulo de Él. Hay un Dios que te está llamando para que dejes todo lo del mundo. Hay un Dios que te está diciendo: ven, quiero que seas mi discípulo. Quiero que aprendas cómo comportarte, cómo vivir lo poco que queda. Porque vuelvo a repetirlo, esto se acabó. Dios está por levantar a su iglesia. Amén. Y es el tiempo en que tú recapacites y le digas: yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo quiero obedecer, ser sumiso, orar, aleluya, alabarte a ti. Quiero salvarme del juicio venidero terrible que viene sobre la tierra. Te invito en esta mañana a que tú aceptes a Jesucristo de Nazaret, que le abras la puerta de tu corazón, que Él entre y que el Espíritu Santo tome posesión de tu vida, que te conviertas en un verdadero discípulo de Dios. Amén. Para que Él
escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Y cuando toquen la trompeta, que va a ser muy pronto, tú escapes para el cielo y vivas eternamente en la ciudad de oro, que tiene calles de oro y que tiene palacios de oro, tanto para ti y para mí. No te pierdas la salvación que Dios te brinda hoy. Aleluya. Y que el Señor Jesucristo te ama y que Dios te bendiga.